Bueno, Fátima es justamente eso, ¿no? Es un llamado a la conversión, ¿no? Sí. Nuestra Señora muestra a los pastorcitos que eran personas humildes, simples, ¿no? Eran campesinos, o sea, eran pastorcitos propiamente. No sabían la realidad de todo el mundo, lo que estaba pasando, ¿no? Pero Nuestra Señora les muestra cuántos pecados estaban cometiendo y cómo, si las personas no se convirtiesen, llegaría el castigo. Y ella anuncia, la guerra va a acabar. Ellos tal vez sabían que estaban en guerra, pero digamos, la guerra no llegó a Portugal, la Primera Guerra Mundial. Dice, la guerra va a acabar. Eso fue en 1917, la Primera Guerra acaba en 1918. Pero si la gente no se convierte, vendrá una guerra mucho peor que la Segunda Guerra Mundial, que llega en 1939. Curiosamente, eso lo vamos a dar como conclusión, pero curiosamente pocos años después del mensaje de la Divina Misericordia. Y la gente no se convirtió. Entonces Nuestra Señora quiso, a través del mensaje de Fátima, anunciar, ella como si fuese una enviada, literalmente, de nuestro Señor. Es su mamá que va, como que antes, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios enviaba profetas, sí. Y ahí hasta que manda a su propio hijo ya para decir, sí, bueno, vamos a convertirnos, ¿no? Aquí en Fátima, o sea, a lo largo de los 2000 años, nuestro Señor también fue suscitando santos profetas. Y como que Fátima, también Nuestra Señora apareció en otros momentos, pero como que ya diciendo, es mi mamá que lo está diciendo. O sea, es una enviada de Dios, sí. Nuestra Señora, diciendo, paren de pecar. Las modas, por ejemplo, ¿no? Nuestra Señora decía que las modas estaban súper avanzadas, o sea, estaban muy inmorales. En esa época, 1917, sí. Hoy en día, imagínense las modas como son. Y es un mensaje de conversión. Sí. Y también el de la Divina Misericordia, nuestro Señor Jesucristo, menciona varias frases, aquí no sé si las voy a encontrar, bueno, tal vez en otro momento sí. En la pausa lo intento encontrar, pero dice algo así como que si la gente no entra por la misericordia, que se preparen porque van a entrar por la justicia. Exactamente. O sea, le estoy dando esta puerta aquí, pero si la gente no se convierte, o sea, no existe una misericordia sin conversión, necesita la conversión. Ese cuarto punto es muy importante. Es importantísimo, ¿no? Y sabe que incluso hay un sacerdote español muy bueno que decía que al infierno solo van los voluntarios, ¿verdad? Porque es que de hecho tenemos tanta oportunidad de convertirnos. Sí. Incluso hace poco vi un documental muy bonito sobre el padre Henry del Hogar de la Madre. Uh-huh. ¿Sabe cómo se convirtió él? Él dice, él venía de una discoteca, de estar con sus amigos, tomando, todo. Entra a la casa y su mamá lo estaba esperando viendo a la Madre Angélica. Y había un programa del canal de la Madre Angélica donde un sacerdote estaba hablando de la conversión. Y el sacerdote se vuelve a la cámara y dice así, viendo hacia la cámara, si tú no te conviertes, te vas a ir al infierno. Y dice que el padre Henry lo tomó como que se lo estuviesen diciendo a él. Uh-huh. Y a partir de ahí, y es esto, es Fátima y la Divina Misericordia es eso, nos pide esa conversión. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si no nos convertimos? Y ahí justamente es otro punto en los que realmente Fátima y la Divina Misericordia se unen. Y es que en los dos Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo hablan del infierno. Sí. Que es algo importantísimo. Muchísimas personas, sobre todo en la época cuando Nuestra Señora se apareció y en la Divina Misericordia, negaban el infierno. Uh-huh. Lo negaban simplemente, que era una historia de los curas para asustar a los niños para que se portaran bien. Uh-huh. Pero no es así. Uh-huh. Usted sabrá el número exacto, pero nuestro Señor dice innúmeras veces en el Evangelio habla del infierno. Sí, del fuego del infierno no recuerdo el número exacto, pero creo que son 22 o 23 veces, ¿no? Imagine. Y, que Jesús lo diga en el Evangelio, o sea, está textual ahí. Sí. Y bueno, en Fátima, Nuestra Señora, en la segunda aparición, les muestra a los niños el infierno. Ella tenía sus manos juntas, abre sus manos, de sus manos salen unos rayos que abren la tierra y los niños ven el infierno. Impresionante. Uno diría, ¿cómo una señora, una madre, como es Nuestra Señora, puede enseñarle a niños de 7, 9 y 10 años el infierno? Pero ella quiso que lo vieran para que quedara claro a la humanidad que existe el infierno, para que nos quedara claros a todos a dónde van las almas, aquellos que rechazan la misericordia, que no se convierten y van al infierno. Sí. Y en la Divina Misericordia, Padre, usted nos podría contar cómo entra la relación del infierno. Yo no sé si me adelanté demasiado y lo perdí, pero... No se preocupe. Si quiere, creo que ya está dando el
el plazo de la primera parte. Si quieren la segunda parte, entramos en esa parte de cómo, porque es impresionante lo que Santa Faustina ve. Ella ve los sufrimientos en el infierno, coloca unos 7 tormentos en el infierno, y ella dice en el fondo, ya lo adelantamos, pero dice, yo, Faustina, fui enviada por Dios al infierno para dar testimonio de que el infierno existe, o sea, que nadie venga a decir que no existe, porque yo lo he visto, ¿no? Dice así Santa Faustina, hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno, es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de tortura que vi son, la primera es la privación de Dios, verse privado de Dios, o sea, Dios es... Dicen que es la peor de todas. El no estar con Dios. Segunda, es el perpetuo remordimiento de conciencia. Qué bárbaro. La persona sabría que podría haber ido al cielo por una tontería O sea, de pecado. perder la paz interior totalmente. Sí, ¿no? y perder la eternidad, ¿no? Dice que en el infierno hay un reloj que dice, en vez de decir tic-toc, tic-toc, tic-tac, ¿no? Tic-toc es otra cosa. Tic-tac. En vez de hacer tic-tac, hace siempre, nunca. Siempre, nunca. Siempre estaré en el infierno, nunca saldré de ahí, ¿no? Porque en la vida todavía tenemos opción, ¿no? Qué bárbaro. Pero en el infierno no hay otra segunda oportunidad. Es el perpetuo remordimiento de la conciencia. Tercero, la condición de que uno nunca cambiará. O sea, ahí se quedará. Cuarta, es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual prendido por la ira de Dios. Qué bárbaro. Algunos santos lo comparaban con una pintura con el fuego real. Exactamente. ¿No? O sea, tocar una pintura ni me quema. El fuego real, obviamente. Y el fuego de la tierra es como una pintura comparado con el fuego del infierno. Exactamente. Pues ese es el fuego horrible que hay allá. Quinta, oscuridad continua y un olor sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellos. Sexta, siniestro está aquí, es la compañía constante de Satanás. Qué bárbaro. Imagínense, las personas que tengan, no sé, en el trabajo, digamos, una persona que sea de trato difícil, ¿no? Una persona que sea medio insoportable y tiene que estar todos los días en el trabajo con esa persona. Imagínense estar con el peor de los personajes, que es Satanás. Séptima, es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Qué bárbaro. Porque no pensamos que son unos pobrecitos que están en el infierno, no. La persona se fija en el mal y en vez de decir, Señor, perdón, no, al contrario. Él se revela contra Dios y todo el tiempo dice blasfemias. Dice así, estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Qué bárbaro. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Aquí ya no menciona, pero otros santos decían eso, ¿no? Que una persona que, por ejemplo, pecó por las vistas, ¿no? De ver cosas que no debe ver. Hay gusanos, como que gusanos infernales, que se quedan comiéndose los ojos eternamente así. Cuando se recupere el cuerpo también, ¿no? En la resurrección. Pero si no, en el alma algo pasará parecido a eso, que es como que animal. Imagínese una persona que escuchaba reggaetón, por ejemplo. Eso es pecado, y pecado. Si la persona lo hace consciente voluntariamente, sabiendo que es una música impura, es pecado grave. Y a la persona escuchando música impura, teniendo una especie de cucaracha así el tiempo entero en el oído, comiéndose el oído. Son cosas así. Sí. Es una cosa aplicable para cada uno. Los otros 7 son generales. Esto aquí son para cada uno. Y todo eso por haber despreciado la misericordia y por no habernos convertido. Exactamente. Por no convertirnos toda la eternidad de eso. Imagínate. Qué fuerte. Y por último dice así, existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Y ahora viene lo más importante que decíamos antes. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. Hay gente que dice, no existe el infierno porque nadie estuvo ahí, nadie volvió para contarlo. Ella estuvo aquí, ahí. Y varios santos estuvieron también. Santos. San Juan Bosco, tal. Santa Teresa de Ávila. Teresa, sí. Bueno, aquí entra ese punto del quinto punto del infierno, que es la relación. Sí. Y si quieren entramos, así como hemos hablado de la coronilla, que por cierto solo menciono una promesa impresionante de la coronilla, son muchas, ¿no? Sí. De nuestro Señor mostrando su misericordia para quien reza esa coronilla. O sea, ustedes que la rezan, récenla sabiendo de esta montón de promesas. Voy a leer una, dice así: reza incesantemente este rosario que te he enseñado,
Todo aquel que lo rece se hará acreedor a la misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes lo recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Qué impresionante. Hasta el pecador más empedernido, si lo reza una vez tan solo, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que todo el mundo conozca mi misericordia. Quiero conceder gracias inauditas a aquellos que confíen en mi misericordia. Eso le dice en el diario número 687. Qué impresionante. Y hay otras muchas más, pero para ver cómo nuestro Señor Jesucristo es lo contrario, o sea, Él no quiere que nos condenemos. No. Pero dice, la puerta es esta, la tabla de salvación es esta. Es la Es solo miseria. entrar, pedir Sí, sí. perdón, arrepentirse, convertirse y ya está. Pero la gente todavía quiere entrar en el camino del infierno, ¿no?